Era una noche oscura. Habíamos salido a caminar. De pronto, una luz blanca y brillante apareció en las vías del tren. Se acercó más y más hasta que alcanzó el bosque y se desvaneció repentinamente. La historia relatada por cientos de testigos suena bastante normal, hasta que te enteras de que esas vías llevan mucho tiempo abandonadas y deterioradas. El último tren que podría haber explicado la luz partió al otro mundo hace muchos años. El misterioso tren fantasma se convirtió en la atracción de San Luis, una pequeña aldea en la provincia canadiense de Saskatchewan. Allí viven unas 400 personas, y muchos la visitan para ver la luz de San Luis. Apareció en libros, internet y programas de televisión como Misterio sin resolver. Durante décadas, nadie logró explicar qué era realmente. Algunas personas habían visto una luz blanca, otras decían que en realidad era roja. Una leyenda urbana aseguraba que la luz roja venía de una linterna que llevaba el maquinista del tren fantasma, quien había perdido la vida una noche mientras revisaba las vías. Los científicos intentaron refutar las teorías que involucraban fantasmas, pero no tuvieron éxito. Finalmente, 2 estudiantes de secundaria del norte de Saskatchewan decidieron entrar en escena. Fueron testigos del tren fantasma por primera vez en un viaje a San Luis. Una de las chicas supuso que debía provenir de los faros de un auto, pero necesitaba evidencia para demostrarlo. Junto a su amiga, decidió hallar una respuesta y hacer un informe para la Feria de Ciencias. Realizaron varios viajes de campo a San Luis para investigar. Las jóvenes cazafantasmas usaron un mapa detallado, una brújula y un sistema de GPS, algo bastante inusual en el 2001. Dieron con el lugar donde la luz fantasma era apreciada con más claridad. Después, dibujaron una línea recta sobre el mapa hacia el punto de donde provenía la luz y marcaron todos los caminos que pasaban junto a la línea o sobre ella. El padre de una de las chicas decidió ayudarlas. Estacionó su auto en varios lugares cerca de la línea e hizo parpadear las luces. Ellas no alcanzaban a verlo, ya que todos los sitios parecían demasiado bajos. Por fin, hallaron un segmento de carretera en la cima de una colina. El padre pasó 20 minutos encendiendo y apagando las luces desde allí. Cada vez que se encendían, las estudiantes veían el tren fantasma. Cuando dio vuelta el auto, también vieron la misteriosa luz roja. El lugar estaba bastante lejos de las vías, así que era posible verlo gracias a la difracción. La luz pasaba por una pequeña apertura, tal vez unos árboles, y se hacía más grande. Por su proyecto, estas chicas ingeniosas recibieron medallas doradas en la Feria de Ciencias. 10 años más tarde, una historia similar tuvo lugar en Anson, Texas. Todas las noches, los residentes veían una luz misteriosa en un punto de la carretera. La llamaron la luz de Anson, y creían que se trataba de una madre con una linterna que buscaba a su hijo. Él había desaparecido tiempo atrás en una tormenta de nieve. Su mamá fue a buscarlo y nunca regresó. Un grupo de estudiantes desconfiaba de esta historia fantástica y decidió hallar la fuente de luz con sus iPhone. Siguieron Google Maps por el camino de tierra hasta la carretera que parecía ser la fuente de la luz. A medio camino de su destino, se hizo evidente que la luz provenía de los autos y no de una madre con una linterna. Es fácil ser un cazafantasmas con tus amigos al aire libre. Pero ¿qué pasaría si hubiera un fantasma en tu propio hogar? Eso es lo que le sucedió a una familia que se mudó a una casa vieja en 1921. Era enorme. Las luces funcionaban a base de gas, no tenía electricidad y contaba con muchos pasillos. Una clásica casa de película embrujada. Una mañana, la mujer que quedó en los registros bajo el nombre de señora H oyó pasos en el piso de arriba, mientras estaba sola en la sala. Subió a toda velocidad y halló un cuarto vacío. Revisó cada habitación y también subió al piso siguiente. No había nadie. Después comenzó a escuchar ruidos extraños por las noches ya en la cama. Era como si alguien moviera los muebles y la vajilla mientras interrumpía el silencio con suspiros. Lo que sea que estuviera acechando a la familia se estaba volviendo más y más intenso. Lo seguía por los pasillos. Era como si estuviera a punto de acercárseles y establecer contacto. En una ocasión, uno de los hijos de la señora H entró corriendo al cuarto de su madre y le preguntó por qué lo llamaba. Ella dijo que no lo había llamado, que tal vez había sido el viento, pero el niño estaba seguro de haber oído una voz. Las plantas no vivían mucho tiempo en esa casa. Por fin, lo más aterrador sucedió. Una noche, la señora H se despertó y vio con claridad a un hombre y a una mujer en su habitación. Tenía que ponerle fin a todo esto, así que le pidió ayuda a su cuñado. Tras haber investigado, él sugirió que tal vez había una fuga de monóxido de carbono.
Ese gas incoloro, inodoro e insípido ya había provocado visiones similares a otras personas. Después de revisar mejor, descubrieron que el gas salía de la caldera y entraba a la habitación, en lugar de atravesar la chimenea. Esto traía dolores de cabeza, alucinaciones, mareos y otros síntomas desagradables a la familia. Algunos fantasmas dejan huellas digitales, o eso asegura la leyenda de San Antonio. El relato cuenta que en 1938, un autobús escolar atravesaba una tormenta de nieve severa cuando quedó atascado en las vías del tren. Los maquinistas lo vieron e hicieron todo lo posible para detenerse, pero no lograron evitar el choque. No hubo sobrevivientes dentro del autobús. Desde entonces, sus fantasmas protegen a los demás y evitan que sufran el mismo destino. Cientos de personas han visitado ese punto para jugar con el destino. Dejan sus autos sobre las supuestas vías embrujadas y esperan a que los fantasmas vengan a ayudarlos. Algunos colocan talco en sus vehículos para tener huellas digitales como evidencia. Y de hecho, encuentran huellas al salir del auto. Resulta que también existe una explicación lógica para esto. Hay una inclinación en las vías. Cuando el auto se mueve un poco, puedes ver tus propias huellas en el talco. Y la historia original que inspiró la leyenda ni siquiera tuvo lugar en San Antonio, sino en Salt Lake City, Utah. Algo inexplicable sucedía en el campus de la Universidad Coventry, en Inglaterra. Cualquier persona que visitara el sótano del siglo XIV huía despavorida, asegurando haber visto el fantasma de una mujer. Un profesor de la institución, que además era cazafantasmas a tiempo parcial, decidió resolver el misterio. En una ocasión se encontraba trabajando en su laboratorio cuando sintió la presencia de alguien más. Fue lo suficientemente valiente como para revisar el sótano y descubrió que la razón de toda esa locura era lo que llamó la frecuencia del miedo. Los niveles de la frecuencia del sonido en el sótano eran tan altos que llevaban a las personas a ver ilusiones ópticas y sentir ansiedad y escalofríos. Un efecto similar hace que escuches un zumbido en una copa cuando le pasas un dedo húmedo. Una pequeña aldea en Kalachi, Kazajstán, se ha convertido en el hogar de una enfermedad única y misteriosa, conocida como Sleepy Hollow. En 2013, los primeros aldeanos se vieron afectados por ella. Estaban haciendo actividades cotidianas, montaban en bicicleta, iban a trabajar o conversaban con amigos. De pronto, se quedaron dormidos. Los casos eran similares, problemas para hablar, un mareo ligero y después, ¡boom! Algunos despertaban después de 6 días, después de fuertes ronquidos, sin recordar nada de lo que había sucedido, con debilidad y dolor de cabeza. La enfermedad del estilo de la Bella Durmiente afectó a personas de todas las edades, incluyendo a niños y hasta un gato llamado Marquis. Su dueño dijo que el animal había comenzado a atacar las paredes, los muebles y al perro de la familia. Después se quedó dormido y pasó horas roncando como un humano. Más de 150 personas padecieron Sleepy Hollow en 3 años. Los médicos y los expertos en trastornos del sueño no lograban hallar una explicación. Muchos culpaban a la posible radiación de las minas de uranio que había cerca. Los doctores de Kazajstán inspeccionaron más de 7,000 hogares, pero descubrieron que los niveles de radiación no eran lo suficientemente altos como para ser responsables. También buscaron metales pesados y bacterias en el suministro de agua de la zona, pero todo estaba en orden. Entonces, el excapataz de una mina de uranio sugirió la posibilidad de que un gas estuviera filtrándose a través del suelo. Los científicos indagaron en esa teoría y resultó ser la respuesta. Ese gas peligroso se encontraba en el aire y reducía los niveles de oxígeno, lo que llevaba a las personas a quedarse dormidas. Una vez que el misterio fue revelado, las familias comenzaron a mudarse de ese Sleepy Hollow asiático. Se lo conoce como una criatura aterradora. Un monstruo que inspira miedo a todos los que lo contemplan. Se llama Pie Grande. Se dice que esta bestia corpulenta tiene un pelaje peludo que cubre su enorme cuerpo. Sus ojos brillan como orbes ardientes de color naranja y rojo, y sus dientes son afilados y dentados, como cuchillos. Sus enormes manos tienen garras largas y afiladas que parecen brillar con una extraña energía. Su característica más famosa, sus pies. Masivos y pesados, con dedos gruesos y robustos que parecen capaces de aplastar cualquier cosa a su paso. Cada vez que se mueve, el suelo tiembla bajo su peso, y sus gruñidos suenan como si un volcán estuviera a punto de entrar en erupción. Seguro que todos hemos oído las historias y visto las películas,
¿Pero existió realmente Pie Grande? ¿Sigue ahí fuera esperando a que la gente se fije en él? Veamos algunos de los datos que conocemos con certeza. Pie Grande se dio a conocer en 1958, cuando un hombre de California llamado Ray Wallace afirmó haber encontrado grandes huellas cerca de su zona de trabajo. Durante años, sus hijos creyeron que se trataba de una broma de su padre. Se han encontrado muchas más huellas de pies y manos parecidas, pero algunas las dejaron los osos, otras eran falsas y muchas aún no tienen explicación. Pero la leyenda de Pie Grande es anterior a este suceso. En 1955, un hombre llamado William Rowe dijo haber visto una criatura que parecía en parte humana y en parte animal mientras practicaba senderismo en la montaña Maica, en la Columbia Británica. Más tarde firmó un documento en el que afirmaba que la criatura medía aproximadamente 1,80 metros, tenía el pelo castaño con puntas plateadas y poseía brazos gruesos, pies anchos y pechos. También está la historia de Albert Ostman, quien en 1924 afirmó que mientras acampaba solo cerca de Toba Inlet en la Columbia Británica, fue secuestrado por un pie grande y mantenido cautivo por la familia de la criatura durante una semana. El hombre acabó escapando cuando el pie grande padre de la familia enfermó después de comerse algunas de las pertenencias de Ostman. No hay otros recuerdos de Pie Grande como el video de 1967 llamado Película Patterson-Gimlin. Algunas personas creen que muestra a la criatura, pero la mayoría de los científicos piensan que es solo una persona disfrazada. La película sigue siendo utilizada a menudo por la gente que cree en Pie Grande como prueba de que es real. Incluso hay científicos que creen que esta podría no ser falsa. Con el tiempo se ha hecho más creíble debido a los nuevos descubrimientos científicos sobre cómo caminaban nuestros antepasados. Esta opinión se basa en el descubrimiento de Lucy, un antepasado humano de 3,2 millones de años que caminaba sobre dos piernas, lo que demuestra que nuestros primeros antepasados eran parecidos a los simios y podían caminar como los humanos, igual que Pie Grande. También hay un video en YouTube de la criatura en Provo Canyon, Utah, que es muy popular. El video muestra a un animal grande y negro entre los árboles, posiblemente comiendo o buscando comida. Cuando la cámara se acerca para verlo más de cerca, la criatura se levanta sobre dos patas como si fuera una persona. Obviamente quienes lo grababan se asustaron mucho y huyeron de inmediato. El video se publicó en 2012 y ha sido visto más de 7,6 millones de veces. Las personas que lo grabaron no buscaban realmente a Pie Grande, simplemente estaban de acampada y querían ver algún ciervo. Al principio creyeron ver un oso, hasta que la enorme criatura se levantó y los miró directamente. Corrieron hacia su coche y dejaron la tienda y sus cosas. Lo más probable es que sus pertenencias sigan allí. Se dice que los simios mofetas son una especie de criaturas parecidas a Pie Grande que la gente cree que viven en los pantanos del sur de Estados Unidos. En 2013 se publicó en YouTube un video en el que aparecía un posible simio mofeta en un pantano de Mississippi. La criatura del video parece muy fuerte y tiene los hombros cortos y anchos, la cabeza pequeña y las piernas largas. Algunos creen que el metraje es real, pero otros piensan que se trata de un engaño porque la cámara suele moverse rápidamente o la persona que graba huye justo cuando la criatura está a punto de ser vista con claridad. Esto hace que a los escépticos les cueste creer en la existencia de Pie Grande, y no han dejado de pedir más pruebas, como trozos de huesos. Esta es probablemente la razón por la que dos hombres afirmaron que habían encontrado un Pie Grande congelado mientras hacían senderismo en Georgia. Pero lo que habían encontrado no era más que un gorila. Sin embargo, no se echaron atrás. Uno de los hombres también afirmó más tarde haber herido y capturado a otro Pie Grande en Texas en 2012, e incluso cobró a la gente por verlo, pero más tarde admitió que también era falso. En realidad, no tenemos pruebas físicas de que esta criatura exista o haya existido alguna vez. Siempre que la gente afirma tener pruebas de su existencia, los científicos suelen descubrir que las pruebas proceden en realidad de animales o humanos conocidos. Por ejemplo, en 2014, un grupo de investigadores examinó 36 pelos que se creía que pertenecían a Pie Grande. Casi todos resultaron ser de animales como vacas, mapaches y ciervos, así como de humanos. Sin embargo, encontraron algo sorprendente. Dos de los pelos eran similares a los de un tipo extinto de oso polar. Los científicos llegaron a la conclusión de que estos podían proceder de un nuevo tipo de oso o de una mezcla de diferentes especies.
pero sin duda eran de un oso, no de un primate, como Pie Grande. Otra posible teoría que podría explicar estos avistamientos de Pie Grande es que las criaturas observadas son, en realidad, chimpancés, gorilas u orangutanes. Esta idea se menciona a menudo en relación con los simios mofeta, porque algunas personas creen que el clima cálido y húmedo del sureste de Estados Unidos podría permitir que esta especie prosperara allí. Claro que Pie Grande puede ser totalmente inventado, pero puede que no sea a propósito. Nuestro cerebro también tiene mucho que ver. Todo por una cosita llamada pareidolia. Se trata de la tendencia a ver patrones u objetos familiares en cosas aleatorias o ambiguas, como ver caras en las nubes o animales en objetos inanimados. Se trata de un fenómeno psicológico que puede llevar a las personas a percibir cosas que en realidad no existen. Nuestro cerebro puede engañarnos, haciéndonos creer que hemos visto a Pie Grande porque tendemos a detectar formas parecidas a las humanas en nuestro entorno. Esto suele ocurrir con fotos o videos borrosos de la supuesta criatura. Otras personas creen que Pie Grande es un tipo de simio que vivía en el sudeste asiático y que ya se ha extinguido. Estas personas piensan que puede haber llegado a América por un puente de tierra que solía conectar Siberia y Alaska durante la última edad de hielo. Sin embargo, no hay pruebas de este simio en América. Y no sabemos mucho sobre cómo se movía porque los científicos solo disponen de los fósiles de su mandíbula y dientes para estudiarlos. Algunos especialistas creen que este simio podía andar sobre 2 patas, pero otros afirman que caminaba a 4 patas porque era muy grande. Algunos científicos creen que Pie Grande podría ser una especie extinguida llamada Paranthropus, que tenía un cráneo similar al de un gorila y caminaba sobre 2 piernas. Sin embargo, los fósiles de Paranthropus solo se han encontrado en África, por lo que no hay una explicación razonable para los avistamientos de Pie Grande en América. Otros creen que este podría estar relacionado con el Gigantopithecus, un tipo de simio que vivió hace millones de años. Algunas personas incluso han sugerido que Pie Grande podría ser el eslabón perdido entre simios y humanos, pero esta idea no está respaldada por pruebas científicas. Hay teorías que afirman que esta criatura era en realidad un neandertal. Sabemos con certeza que los neandertales se extinguieron porque no se conocen individuos vivos de esta especie. Todas las pruebas sugieren que se extinguieron hace unos 40.000 años. Y desde entonces no se han confirmado avistamientos ni descubrimientos de neandertales. Además, nunca se han encontrado restos de estas especies en América. ¿Qué pasa? ¿Te sientes nervioso al aterrizar? No hay de qué preocuparse. Aunque vueles a un lugar tan particular como Bután, el problema es que el terreno aquí es tan árido que el aterrizaje es más complicado de lo habitual. Tanto es así que hay pocos pilotos certificados para aterrizar en Bután. Si zigzaguear hacia el suelo parece una verdadera odisea. El Aeropuerto Internacional de Paro, situado en Bután, es considerado uno de los más peligrosos del mundo y hay 2 aerolíneas que vuelan a este destino. Hace unos 10 años únicamente había 8 pilotos autorizados a volar allí, pero hoy el número ha aumentado un poco. Sin embargo, hay un lugar aún más peligroso. El aeropuerto Tenzin Hillary de Nukla, Nepal, tiene todos los peligros posibles. Pista corta, vientos superpotentes, terreno montañoso. Este sitio lo tiene todo. La pista de aterrizaje solo mide 520 metros. A modo de comparación, una pista normal en la mayoría de los aeropuertos mide unos 3.000 metros o incluso más. Muchos aeropuertos tienen alfombras en las zonas de embarque. Este detalle suele ir acompañado de otras ventajas: techos más bajos, asientos cómodos y una agradable iluminación natural. No es necesario decir que todos estos adornos les cuestan un ojo de la cara a los aeropuertos y que las alfombras no son tan fáciles de limpiar como los suelos rígidos. Pero la clave está en que crean un ambiente acogedor para los pasajeros que esperan su vuelo, lo que los hace estar más relajados. Siento decírtelo, pero la intención no es hacerte sentir bien. Según los estudios, los pasajeros tranquilos tienen entre un 7 y un 10% más de probabilidades de mirar las vitrinas y comprar algo en la sala VIP o en la zona libre de impuestos. Así que, invirtiendo en la comodidad de los pasajeros, es probable que los aeropuertos aumenten sus propios ingresos.
En cuanto a gastar dinero en el aeropuerto, existe un término para los primeros 60 minutos después de hacer el check-in, la hora dorada. Es el momento en el que estadísticamente los pasajeros gastan más dinero en las zonas comerciales y en el duty free shop del aeropuerto, y tener los asientos más cómodos de esas zonas justo enfrente de las tiendas es un truco inteligente para atraer al público y hacerlo comprar. Admitámoslo, sentarse en una silla cómoda mientras se mira un letrero llamativo o un escaparate comercial puede ser tentador, y eso es exactamente lo que los aeropuertos quieren que sientas. A veces llegas al control de seguridad y de repente resulta que llevas algo prohibido a bordo en el equipaje de mano. Adiós botella de agua. En realidad tienes la posibilidad de enviar estos artículos por correo a cualquier dirección dentro del país. En cuanto al equipaje no reclamado, suele almacenarse durante unos 60 días. Los objetos retirados por el personal de seguridad y no reclamados también pueden venderse en subastas especiales y se entregan en todo el mundo. La mayoría de los aeropuertos cuentan con expertos llamados perfiladores. Estas personas se dedican a observar con atención a los pasajeros, analizan cuidadosamente las expresiones faciales, los gestos y el comportamiento para detectar a las personas sospechosas. Su trabajo consiste en detectar los signos no verbales de ansiedad, como la gente que se lame los labios, se rasca o mira mucho a su alrededor. Si un perfilador observa que una persona actúa de forma extraña, puede invitarla a una inspección, en la que tratará de averiguar más cosas sobre ella. Los perfiladores trabajan tanto en las terminales principales como en el control de pasaportes. La pregunta típica que hacen es: ¿cuál es el motivo de su visita? Luego comprueban la reacción de la persona a esta pregunta. Por muy reservado que sea un pasajero, si tiene algo que ocultar, los agentes lo descubrirán gracias a los más mínimos indicios en su comportamiento. Llegas al aeropuerto, previendo ya que estarás un par de semanas lejos del trabajo y de todos tus problemas cotidianos. Aparcas el coche en el estacionamiento y te enteras de que te va a costar una pequeña fortuna dejarlo allí. ¿Por qué tanto? Las playas de estacionamiento de los aeropuertos son un negocio como cualquier otro. El terreno en el que se ubican, la construcción, el mantenimiento del sitio una vez en funcionamiento, todo eso cuesta una buena cantidad de dinero y alguien tiene que pagarlo, claro. Además, estacionar justo al lado de un aeropuerto es realmente conveniente, lo que se suma al costo final. Si no estás dispuesto a vaciar tus bolsillos por un extra de comodidad, mejor toma un taxi o pídele a un amigo que te lleve. Las estelas blancas que dejan los aviones a gran altitud se confunden fácilmente con los gases de escape de los motores, pero la mayoría no son más que vapor de agua. Durante un vuelo, la humedad del aire se acumula en los motores antes de ser expulsada junto con los gases de escape. El aire caliente y húmedo que sale de los motores se mezcla con el aire frío y seco que se encuentra a gran altitud, lo que da lugar a largas y finas líneas de vapor. La cantidad de humedad determina cuánto se forman las estelas de condensación y cuánto tiempo permanecen visibles. Si ya hay humedad, hay más agua y la estela de condensación es más pronunciada. Y si hace frío, las gotitas pueden convertirse en hielo y permanecer mucho más tiempo. Puede parecer extraño que a la tripulación de vuelo le importe si las persianas de las ventanillas están altas o bajas. La razón principal es que los ojos de los pasajeros deben poder adaptarse a la luz exterior. La mayoría de las veces se trata de subir y bajar a la gente rápidamente, pero en caso de emergencia, lo último que quieren es que los pasajeros se paren a parpadear antes de evacuar el avión. Otra razón para que todas las persianas permanezcan levantadas cuando el avión está a punto de despegar o aterrizar es que el personal de tierra pueda ver si hay algún problema a bordo. Por ejemplo, si hay un incendio en la cabina, se darán cuenta inmediatamente y actuarán en consecuencia. Si las persianas están bajas, podrían perder un tiempo precioso para rescatar a los pasajeros y a la tripulación. Mirando por la ventanilla del ala del avión, puedes ver un pequeño gancho doble amarillo. Parece extraño, ya que podría afectar a la aerodinámica, pero está ahí por cuestiones de seguridad.
En caso de aterrizaje de emergencia, estos ganchos se utilizan para sujetar las cuerdas que ayudan a los pasajeros a salir del avión por las alas. Si están resbaladizas, la cuerda los ayudará a mantener el equilibrio y a no caerse mientras descienden. Existen varias corrientes de aire extremadamente rápidas en lo alto de la atmósfera de nuestro planeta. Se mueven de forma extraña, pero tienen un flujo más o menos constante, lo que permite a los aviones de pasajeros utilizarlas. Cuando un avión se acerca a una corriente en chorro, puede ajustarse a la dirección de su corriente y volar mucho más rápido, impulsado por el flujo. Muchas aerolíneas aprovechan este fenómeno para reducir los gastos de combustible y hacer que los viajes aéreos sean aún más rápidos. Las nubes, especialmente las de trueno, pueden indicar que se avecina una zona de turbulencias, pero a veces se producen turbulencias en aire claro cuando un avión desciende unos metros y entonces empieza a temblar sin previo aviso. Ocurre cuando dos masas de aire chocan a velocidades muy altas y es absolutamente invisible, por lo que los pilotos no pueden saber cuándo ocurrirá. Las probabilidades de entrar en una zona de turbulencias de aire claro son mayores a altitudes bajas sobre las cadenas montañosas y cerca de corrientes en chorro. Normalmente, tras ser alcanzado por un rayo, un avión es enviado a inspección, pero aún puede completar sin peligro su vuelo en curso. El fuselaje conduce la electricidad bastante bien, y al igual que con un pararrayos, lo más probable es que el rayo alcance una de las puntas o las alas del avión. Entonces busca el suelo, pero no lo encuentra, así que sale por la cola. Es más fácil que la electricidad ruede por la superficie del avión que penetre en su interior, por lo que las personas a bordo están a salvo de sus efectos. Aún así, los rayos son potentes y pueden dañar el avión por fuera. De todos modos, si sigues nervioso por volar, recuerda lo que dicen los pilotos. Cualquier aterrizaje del que puedas salir caminando es un buen aterrizaje. Eso no ayudó, ¿verdad? Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera. Es una de las cataratas más poderosas, completamente seca. En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante 6 meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas. Temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. 3 saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son Catarata Canadiense, Catarata Estadounidense y Catarata Velo de Novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá, dividida por la Isla de la Cabra. La catarata Velo de Novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la Isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niágara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272,000 litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27,000 toneladas de roca, y más de 1,000 camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12,000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados. Sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua. Temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después.
Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas, quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! Un chanchito de las cataratas del Niágara. La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que 2 puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo. Pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras. Pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel, situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas. El río Niágara apareció tras la última edad de hielo, junto con toda la cuenca de los Grandes Lagos, de la que forma parte. Hace 18,000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario. Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los Grandes Lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año, y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12,500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos. Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de 1 millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848, el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara.
Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil, conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían de esa agua. Las tortugas vagaban por allí. Los peces no sobrevivieron. Algunas personas dieron un paseo por el fondo del río y se llevaron como recuerdo todo lo que encontraban allí. Pero 2 días más tarde, el 31 de marzo, la gente oyó un estruendo lejano río arriba. Cada vez se acercaba más y el rugido se hacía más fuerte, hasta que un muro de agua apareció ante sus ojos. Y una de las mayores atracciones del mundo, que millones de turistas visitan cada año, volvió a funcionar. Magnífica y, al fin y al cabo, invencible, como debe ser. Imagina que estás de vacaciones y cancelan tu reserva de hotel. Tendrás que encontrar otro alojamiento, ¿verdad? Empiezas a buscar en Google y ves un anuncio. Allí se menciona un hotel que tiene un número infinito de habitaciones. Seguro que hay un cuarto disponible para ti, ¿no? Llegas al hotel y el director te recibe en el mostrador. Este recepcionista en particular tiene un aspecto especial. Pronto descubrirás por qué. Te comenta que todas las habitaciones están reservadas. Es decir, el número infinito de habitaciones está ocupado por un número infinito de huéspedes. Pero espera, puede que el recepcionista tenga una solución para que puedas registrarte. Te dije que era especial. Te explica que todas las habitaciones del hotel están numeradas, empezando por la número 1. Sigue con la habitación número 2, luego con la 3, y así hasta el infinito. En este hotel solo se permite una persona por habitación. Así que, si hay una persona en cada una de las habitaciones, entonces, ¿cómo puede encontrar un lugar para ti? Sencillo. Le pide a cada uno de los huéspedes que se mueva a la siguiente habitación. Así, la persona que se aloja en la habitación número 1 pasa a la número 2, esa persona a la número 3, y así sucesivamente. Una vez que cada uno de esos infinitos huéspedes se haya movido, la primera habitación estará disponible para que te alojes. Mientras esperas en la recepción, aparece un autobús con gente que también quiere registrarse. Afuera hay 100 nuevos turistas esperando por su lugar. El recepcionista aplica el mismo método. Desplaza a todo el mundo 100 habitaciones hasta que las 100 primeras quedan vacías y listas para los nuevos visitantes. Rápidamente se corre la voz de que hay un hotel en el que caben muchos huéspedes. Por supuesto, empiezan a llegar más y más autobuses. Y cuando digo muchos, quiero decir muchísimos. Un número infinito de autobuses con un número infinito de pasajeros llegan hasta el hotel. Nuestro recepcionista es inteligente. Abre su agenda con un número infinito de páginas y empieza a preparar una tabla que también tiene un número infinito de columnas y filas. En esta tabla hay una fila para cada autobús. La fila de arriba contiene a todas las personas que ya están en el hotel. Las columnas se utilizan para mostrar la posición que ocupa cada persona. Están en la habitación número 1, la número 2, etc. Entonces llena la tabla con autobús 1, asiento 1 y luego autobús 1, asiento 2. Su objetivo es asegurarse de que cada persona reciba un código único. Este código está formado por una combinación del vehículo y el número de asiento. Después debe explicarles a todos cómo les asignará las habitaciones. Empezando por la esquina superior izquierda, traza una línea en zigzag de un lado a otro de la tabla, que pasa por encima de cada persona exactamente una vez. Si pudiera tirar de esa línea desde cada extremo, transformaría la tabla en una sola fila infinita. Una vez definido el orden a partir de esa línea, le asigna cada número de habitación a un huésped. Todos caben, una vez más. Justo cuando nuestro brillante recepcionista está a punto de tomarse un descanso, aparece un gran autobús en la entrada del hotel. No es un vehículo normal, sino un autobús de fiesta. No tiene asientos, pero como ya pueden imaginar a estas alturas, también tiene un número infinito de pasajeros. Mientras bajan del autobús, escuchas sus nombres. Sí que son raros. Uno de ellos te explica por qué se llaman así.
Como llegó un número infinito de personas en el autobús, todos han decidido utilizar identificadores únicos que solo usan las letras X y Z. Para variar, estos nombres también son infinitamente largos. Una persona puede llamarse X, 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 X hasta el infinito, mientras que otra puede llamarse XZ, 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 de nuevo hasta el infinito. Después de pensarlo un rato, te das cuenta de que hay una persona para cada posible secuencia infinita de estas dos letras. Pero justo cuando toda esta gente está por entrar al hotel, el recepcionista dice que no es capaz de hacerles lugar a todos. Puede que sea un poco complicado explicarlo, dice, pero déjenme intentarlo. Empieza abriendo de nuevo su agenda infinita, entonces procede a asignarles habitaciones a las personas del autobús. Digamos que la habitación número 1 es para quien se llama XXXXXXXXX, mientras que la habitación número 2 es para XZ, 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 XZ. Para terminar, tendría que seguir asignando una cadena diferente de X y Z a cada una de sus infinitas habitaciones. Aquí es donde la cosa se complica, dice, porque aunque completemos esta lista infinita de nombres, me quedará alguien a quien no se le podrá asignar una habitación. Lo que hay que hacer para averiguar quién es esa persona es tomar la primera letra del primer nombre y cambiarla, de modo que X se convierta en Z. Luego, toma la segunda letra del segundo nombre y la cambia de Z a X. Si sigue haciendo eso, el nombre que obtenga no aparecerá en la lista. Puede que estés en un hotel con un número infinito de habitaciones, pero eso no quiere decir que quepa literalmente todo el mundo, porque esas habitaciones son infinitas, pero son infinitas contables. Aunque te llevara una eternidad, técnicamente podrías contar todas las habitaciones del hotel. La razón por la que no puedes meter a toda la gente del autobús de la fiesta es que es incontablemente infinita. No hay una forma sistemática de identificar a todas las personas. Si lo ves de esta manera, te preguntarás, ¿hay infinitos más grandes que otros? Esta teoría se llama el Gran Hotel Infinito de David Hilbert y no es la única de este tipo. La teoría de la amistad también es curiosa. La mayoría de la gente tiene menos amigos de los que tienen sus propios amigos. Así que si tienes 3, lo más probable es que tus amigos tengan más de 3 amigos cada uno. Es como un acertijo. Es difícil comprenderlo, pero es verdad. Lo descubrió en 1991 un sociólogo llamado Scott Feld. Hizo este insólito hallazgo al observar las redes sociales existentes. Calculó el promedio de amigos que tenía una persona y lo comparó con el promedio de amigos que tenían esos amigos. Lo interesante fue que se dio cuenta de que el segundo número era siempre mayor. El problema es que no hay una explicación lógica para este fenómeno. ¿Qué importancia tiene? Te preguntarás. Afecta la forma en que nos percibimos a nosotros mismos en relación con los demás. La mayoría de la gente considera a sus amigos más felices, más ricos y más populares de lo que realmente son. Pero es importante recordar que casi todo el mundo está en la misma situación. Luego están las teorías de Zenón, que son acertijos sobre el movimiento. Plantean preguntas como, si para llegar a un lugar tienes que dar la mitad de los pasos que lleva a llegar, y luego la mitad de esos pasos, y luego la mitad de esos pasos, ¿llegarás alguna vez? La respuesta es sí. Aunque parezca que nunca alcanzarás el final, si sigues dando la mitad de los pasos que diste la vez anterior, acabarás llegando. Puede parecer extraño, pero todas estas teorías son en realidad paradojas. En matemáticas, las paradojas son conclusiones que nos resultan absurdas y que nos cuesta entender, aunque todos los pasos que hayamos dado antes de llegar a dicha conclusión sean correctos. En la mayoría de los casos, existe una contradicción entre las propias afirmaciones. En el Gran Hotel Infinito de David Hilbert, por ejemplo, la paradoja está en que el hotel puede estar completamente reservado y tener habitaciones disponibles al mismo tiempo. Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre, William Thomas Stead. Bueno, no directamente, por supuesto.
No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente, el 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de 3 horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathia, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Stead trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado, al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos, pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Stead estaba en el Titanic cuando se hundió, y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Stead mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas. Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y ex capitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es El naufragio del Titán. También se conoce como Futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un transatlántico similar al Titanic, que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril, y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro, así que después del accidente, el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco. Fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez, Alex Mackenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Mientras continuaba caminando, la voz le habló de nuevo, pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal, en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara, y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento, y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer.
A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic. Los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic, que ardió durante 3 semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero, permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco, que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso, sin importar si hubo un incendio o no. Algunas personas también culpan a quienes diseñaron el Titanic. El barco estaba construido con grandes juntas en la parte inferior, que probablemente se rompieron con facilidad durante la colisión. Por supuesto, todas estas son teorías, pero sabemos a ciencia cierta que el iceberg era el personaje principal de este drama y que las obras de Stead y Robertson deberían haberse tomado en serio. De cualquier manera, esto debería ser una lección para el futuro, ayudando a prevenir accidentes trágicos similares. Por cierto, los transatlánticos y los barcos de pasajeros no existirían si no hubiera sido por Thomas Newcomen. En 1712 inventó una máquina de vapor que era tan poderosa que podía producir suficiente energía para impulsar un barco. Y un siglo después, en 1819, el primer barco de vapor cruzó el Océano Atlántico hasta Liverpool, Reino Unido. El barco solo tardó 29 días en cruzar el océano. La industria de los barcos de pasajeros floreció a principios del siglo XX, cuando se hizo más fácil para las personas mudarse o irse de vacaciones a los Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el uso de aviones robó el centro de atención de los barcos de pasajeros, ya que los aviones eran más rápidos y eficientes. Hoy en día es bastante raro que un barco de pasajeros choque con algo en mar abierto. Las tecnologías modernas pueden detectar cualquier cosa que pueda representar una amenaza e incluso predecir el clima tormentoso. Los cruceros en estos días son gigantes en comparación con los barcos de la era del Titanic. Los barcos modernos pueden transportar casi el doble de pasajeros y tienen comodidades con las que la gente de entonces solo podía soñar. La mayoría de los cruceros en estos días tienen varios restaurantes para elegir, múltiples piscinas y salas de juegos para tomar un descanso. Si estás de humor para divertirte, puedes ver actuaciones en vivo. Y no te olvides del helipuerto porque... ¿por qué no? No te preocupes si comienzas a sentirte mal. Los médicos internos siempre están ahí para ayudar a cualquier pasajero que lo necesite. Y estos barcos solo se harán más grandes. Poner al Titanic y un crucero moderno uno al lado del otro es como comparar un Corgi con un Doberman. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande y moderno con el que cualquiera podía soñar. Entonces, ¿quién sabe lo que puede deparar el futuro de los cruceros? Incluso podríamos tener ciudades enteras flotando. Ese sería un barco realmente grande. ¡Wow! La superficie de la Tierra está temblando. Largas grietas abrieron el suelo. Los ríos de lava fluyen rápidamente por las laderas. Un ruido ensordecedor está llenando el aire. Las rocas y otros escombros vuelan por todas partes. Nubes de gas volcánico y ceniza cubren el cielo. Esta no es la trama de una película de desastres. Es lo que sucede cuando los supervolcanes deciden entrar en erupción. Pero es probable que este no sea el escenario que tendrá lugar cuando el volcán más grande del mundo, Mauna Loa, decida terminar su larga siesta. En 2021, los científicos estaban seguros de que sucedería pronto, pero hasta ahora, nada. La sismicidad del volcán sigue aumentando y luego vuelve a la normalidad, pero nunca se sabe cuándo este gigante finalmente volverá a la vida. Es por eso que los expertos han estado monitoreando la actividad geológica en la isla más grande de Hawái durante bastante tiempo. La isla de Hawái está formada por 5 volcanes, incluido el más activo del planeta, el Kilauea, y el más grande, el Mauna Loa. Esta cosa gigantesca constituye casi la mitad de la masa terrestre de la isla. Y Mauna Loa puede arrojar en 20 minutos la lava que Kilauea liberaría en un día. Eso fue lo que hizo en 1984. Mientras que el hermano menor de Mauna Loa ha tenido rabietas durante un tiempo, el gigante ha estado dormido desde su última erupción. Pero, hace poco, el Observatorio Vulcanológico de Hawái ha registrado más de 200 mini terremotos debajo de Mauna Loa. Probablemente signifique un mayor flujo de magma allá abajo. Buenos días, el volcán podría estar despertando. ¿O no?
Si Mauna Loa entrara en erupción repentinamente, los flujos de lava podrían llegar al océano y a los lugares más poblados y turísticos como Captain Cook muy rápido, en cuestión de horas. En 1984, la última vez que el volcán entró en erupción, la lava llegó hasta las afueras de Hilo, al otro lado de la isla. Ahí es donde se encuentra un campus de la Universidad de Hawái. Por fortuna, la gente tuvo una advertencia unas semanas antes para prepararse para el desastre. En la actualidad, los lugareños tienen preparadas unas bolsas especiales con las cosas más importantes, incluidos documentos y dinero. Tales precauciones pueden resultar útiles en caso de una evacuación de emergencia. Aunque la mayoría de las erupciones de Mauna Loa hasta ahora solo han afectado el área de la cumbre, varias de ellas arrojaron lava hasta el océano, y nunca se sabe cuán poderosa será la próxima erupción. Ahora bien, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? ¿El monte Everest, dices? Depende. Desde el lecho marino hasta la cima, Mauna Loa es 300 metros más alto que el famoso pico del Himalaya. El volcán es tan grande que hace que la placa del Pacífico sobre la que se asienta literalmente se desplome bajo su peso. Los científicos dicen que cuando este monstruoso volcán entre en erupción, el volumen de lava que arrojará por unidad de tiempo será peligroso para la vida. A lo largo de su historia registrada, Mauna Loa ha estado en erupción regularmente, casi cada 6 años. Y aunque su última erupción ocurrió hace unos 40 años, los científicos están seguros de que volverá a ocurrir. Ahora, ¿recuerdas la escena que te mostré al principio? Bueno, puedes relajarte, no es probable que suceda con Mauna Loa. La cuestión es que los volcanes de la isla de Hawái, incluido Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso es porque son volcanes en escudo. Recibieron ese nombre porque en realidad no son muy altos y se asemejan al escudo de un guerrero puesto en el suelo. Los volcanes en escudo se forman por la lava muy fluida. Llega más lejos y forma flujos mucho más finos que la lava que brota de un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el infame Krakatoa en Indonesia. Entonces, sí, o debería decir, cuando Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza o toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que Mauna Loa es un volcán en escudo, su lava es extremadamente fluida y voluminosa, lo que le permite llegar lejos y rápido. Utilizando mapas de ventilación teóricos, los expertos del Observatorio Vulcanológico de Hawái han elaborado gráficos de posibles flujos de lava. Están un poco preocupados por los terremotos que se suceden a alta frecuencia. Probablemente significa que la lava se mueve debajo de la superficie. 500 a 600 terremotos por día son una razón seria para estar en alerta máxima. Por otro lado, no significa necesariamente un desastre o una erupción inevitable. Hace cerca de una década, varios terremotos que ocurrieron al mismo tiempo indicaron que algo estaba pasando debajo de Mauna Loa. Pero no ocurrió una erupción. En cambio, la mitad del volcán se desplazó un poco hacia el sur. De esta manera, probablemente le dio más espacio al magma para que pudiera permanecer debajo de la superficie. Ahora, volvamos a la erupción catastrófica que vimos al comienzo del video. Eso es lo que sucede a menudo cuando entra en erupción un supervolcán. Esos son volcanes que al menos una vez tuvieron una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8. Es el número más alto en la escala de medición. Los supervolcanes suelen ser extremadamente grandes, sin ningún cono. Eso se debe a que, por lo general, son los restos de gigantescas cámaras de magma que una vez se incendiaron y dejaron una caldera. Por lo general se encuentran sobre puntos calientes. Los supervolcanes pueden producir supererupciones. Y cuando lo hacen, expulsan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando volúmenes gigantescos de magma abrasador intentan escapar de las profundidades subterráneas. Este magma sube cerca de la superficie, pero no puede atravesar la corteza terrestre. Es por eso que una enorme piscina presurizada de magma burbujeante se acumula a una profundidad de solo unos kilómetros. La presión sigue creciendo porque más magma está tratando de llegar a la superficie, hasta que ¡bang!, se produce una supererupción. La más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente me refiero a hace unos 26.500 años. Yo no estaba aquí en ese momento. Fue cuando un supervolcán que estaba debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y pumita. Imagina 500.000 pirámides de Giza volando al mismo tiempo. Así de increíblemente poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Más de 518 kilómetros cuadrados de magma se habían acumulado bajo la superficie y la presión aumentaba cada vez más. Pero después de que la roca se resquebrajó y la primera parte de la lava salió del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un descanso. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo y miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera.
El patrón inusual de Taupo todavía confunde a los científicos, pero la era de los supervolcanes no ha terminado. El más infame de todos es probablemente el del Parque Nacional de Yellowstone. Este gigante tuvo al menos 3 erupciones megapoderosas, y quién sabe cuántas más pequeñas. Si este monstruo entrara en erupción con tanta fuerza como lo hizo hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de material al rojo vivo. Quizá puedas imaginarlo más vívidamente si te digo que este volumen es comparable a 65 millones de rotondas del Capitolio de Washington, D.C. apiladas juntas. Pero los científicos están seguros de que Yellowstone no presenta ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar fundido al menos en un 50%. En la caldera de Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. Pero, por supuesto, Yellowstone no es el único supervolcán de nuestro planeta. También está el Taupo de Nueva Zelanda, que ya conoces, la caldera Aira de Japón, la del Long Valley de California, el Toba de Indonesia. Cualquiera de ellos puede producir algún día una supererupción. También hay varios llamados supervolcanes que aún no han estado a la altura de este nombre porque nunca han producido nada parecido a una supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa estalló. El poder de la erupción abrió las paredes del volcán y el agua de mar fría se precipitó en sus entrañas fundidas. La diferencia de temperaturas hizo estallar el volcán con un estruendo ensordecedor. Se escuchó claramente a 4.800 kilómetros de distancia, en Australia. La explosión le valió el título del sonido más fuerte de la historia, pero a pesar de que las consecuencias de este evento fueron verdaderamente catastróficas, resultó que no fue lo suficientemente poderoso como para ser llamado una supererupción.